Ahora, necesito trazar un punto que es de crucial importancia en cuanto a lo que sucedió en 1844. Quiero repasar brevemente algo muy interesante que había en el lugar santísimo del santuario. Ustedes notaron en Apocalipsis 11:19 que dice que se abrió una puerta en el cielo y se vio el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley. ¿Y qué tenían las tablas de la ley? Tenían los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento está entre esos 10 mandamientos? Un mandamiento que el mundo cristiano profesa adorar a Jesús y profesa seguir a Jesús, pero pisotea ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento número 4 que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En 1844, la vasta mayoría de los cristianos que profesaban el nombre de Jesús guardaban el domingo como el día de reposo, es decir, no guardaban el sábado. Inclusive Elena White, quien escribió esto que acabamos de leer, su esposo Jaime White, José Bates y otros pioneros de la iglesia adventista, todos guardaban el domingo como el día de reposo. Pero lo interesante es que cuando se abrió el lugar santísimo del santuario, en 1844, de repente ellos empezaron a descubrir las grandes doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Saben que en esa época la mayoría de los cristianos decían que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Usaban textos del apóstol Pablo para decir la ley fue clavada en la cruz. Y enseñaban que el domingo es el día de reposo. Y enseñaban que los muertos cuando se mueren se van directamente al cielo si fueron buenos o se van directamente al infierno si fueron malos. Así enseñaban los cristianos de esa época. Pero saben que en 1844, cuando los pioneros de la iglesia adventista siguieron a Jesús por la puerta abierta al lugar santísimo, empezaron a descubrir varias cosas muy interesantes. En primer lugar, descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Que la ley no fue clavada en la cruz. ¿Y cómo sabían eso? Bueno, si entraron al lugar santísimo y se veía el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaba la ley. Es decir, de repente, al ver el arca del pacto, al estudiar la Biblia, dicen, pero dentro del arca del pacto estaba la ley. Si en la tierra había un arca y tenía la ley, y el arca en la tierra era una copia del arca celestial, entonces en el cielo también tienen que estar los 10 mandamientos dentro del arca. Así que los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y entonces empezaron a decir, sí, pero en los mandamientos que estaban en el arca en la tierra, estaba el mandamiento del sábado en el centro de los 10 mandamientos. Pues si en la tierra encontramos que el arca y los mandamientos son una copia, como dicen Hebreos, del arca celestial, entonces allá tienen que estar también las tablas de la ley y tiene que estar también el sábado. Y por lo tanto empezaron a enseñar que Dios todavía esperaba que sus hijos guardaran la ley de Dios y que se debía guardar el sábado como día de reposo. Pero descubrieron otras grandes enseñanzas. Descubrieron que en 1844 había comenzado el juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice en Apocalipsis, el capítulo 14. Y saben que con el juicio descubrieron una gran doctrina de la iglesia adventista. La mayoría de los cristianos creen que cuando una persona se muere, si fue buena, se va directamente al cielo. Si fue mala, se va directamente al infierno en el momento de la muerte. Pero cuando ellos entraron al lugar santísimo y se dieron cuenta que en 1844 Jesús estaba comenzando el juicio en el lugar santísimo, dijeron, pero un momentico, si en 1844 es que comienza el juicio para separar a los buenos de los malos, entonces los buenos no pueden haberse ido al cielo, ni los malos pueden haberse ido al infierno cuando se murieron.
Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué Dios convoca un juicio para separar a los buenos de los malos? Si cuando se murieron ya fueron separados. Es decir, descubrieron que los muertos nada saben entrando al lugar santísimo. Descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Descubrieron que el sábado todavía es el día de reposo. ¿Sabe qué más descubrieron? En el lugar santísimo había un potecito de maná. ¿Saben que cuando Dios dio el maná a Israel, lo dio para enseñarles especialmente la importancia de una dieta sencilla, de una dieta vegetariana, de una dieta saludable? Dios le dijo, yo quiero que ustedes estén saludables, no coman esas carnes y esas comidas ricas que comían en Egipto. Ustedes ahora son mi pueblo. Y Dios les dio maná para enseñarles la reforma pro salud. En el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, se encontraba un potecito de maná. Y por lo tanto, en el arca celestial, como dice también en Hebreos el capítulo 9, también tiene que haber un pote de maná que enseña la importancia de vivir una vida saludable en armonía con los principios de la salud de Dios. Por eso, poco después de 1844, los pioneros de la iglesia adventista empezaron a descubrir que debían dejar de comer carne de puerco, que debían dejar de fumar, que debían dejar de beber alcohol, que debían cuidar su cuerpo porque era templo del Espíritu Santo. Lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo del santuario. Es decir, que varias doctrinas cruciales de la iglesia adventista se formularon como resultado de los pioneros entrar al lugar santísimo del santuario. La ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, la importancia de los principios de la salud, todo se descubrió como consecuencia de entrar al lugar santísimo del santuario. Pero la mayoría de los cristianos quedaron ¿dónde? La mayoría de los cristianos, como hemos leído, quedaron en el lugar santo y no siguieron a Jesús al lugar santísimo. Por eso siguieron enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Por eso siguieron enseñando que el domingo es el día de reposo. Por eso siguieron enseñando que los muertos no están muertos. Por eso siguieron enseñando que no importa lo que te comas, con tal que glorifiques a Dios está bien. Por eso rechazaron la idea de que el juicio comenzó en 1844. Porque rehusaron seguir a Jesús. Y mis queridos hermanos, el cristianismo en general se convirtió en lo que la Biblia llama Babilonia o la sinagoga de Satanás. Quiero leerles otra visión que tuvo Elena White. Muy interesante, esto se encuentra también en el libro Primeros Escritos. Y voy a leer esta cita porque es supremamente interesante. Dice lo siguiente, lo tuvo en 1849. El sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Towson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente, es decir, ella entró en visión. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo escuchen esto, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta, ahora escuchen bien, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que lleva al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel. Ahora escuchen bien. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo
y nadie puede cerrarla. Entonces, ¿cuál es la puerta que el Señor Jesucristo cerró? La puerta del lugar ¿qué? Santo, donde estuvo desde Apocalipsis 4, 1 al 3. ¿Cuál fue la puerta entonces que abrió? Abrió la puerta al lugar santísimo del santuario. Nuevamente dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que ahora escuchen esto, y que desde que Jesús abrió la puerta que da